Laboratorios Queratos da la bienvenida al curso de Introducción Ortoqueratología que ofrece el doctor Sergio Mario García. Al finalizar, tendremos un espacio para preguntas. Quienes deseen realizar una lo podrán hacer en el chat y el doctor Sergio Mario García la resolverá. Damos inicio entonces al curso de ortoqueratología. Bienvenido, doctor Sergio Mario. Bueno, en nombre de Laboratorios Queratos les quiero agradecer a los asistentes su presencia para este webinar sobre ortoqueratología. Vamos a tratar de serlo muy concretos y precisos en los conceptos que vamos a manejar en esta presentación. La idea que tenemos es que ustedes vean una forma sencilla de poder ustedes mismos tratar de los cálculos de los lentes de ortoqueratología. También vamos a comentar un poquito sobre los sistemas que se manejan de stock de lentes para iniciar la ortoqueratología. En Laboratorios Queratos, entonces, ustedes también pueden tener una asesoría permanente en los teléfonos que ven en este momento, y lo mismo por la atención que se tiene directamente en Laboratorios Queratos. Dentro de este tema de ortoqueratología, cálculo de lentes, debemos partir de varias cosas importantes. Primero que todo, hay que tener un examen del paciente completo, con todas las especificaciones necesarias. Es muy importante mencionar que para hacer una buena ortoqueratología se requiere que los pacientes tengan una topografía corneal. Es muy difícil hacer una ortoqueratología solamente pensando en las medidas que podemos tener con la queratometría. Lo mismo, hay que hacer un muy buen examen con la lámpara de hendidura, y la ortoqueratología se debe aplicar en pacientes que tengan los ojos perfectamente sanos, sin ninguna complicación patológica. Hablemos un poquito sobre la historia de la ortoqueratología. La ortoqueratología se comenzó a hacer en la década de los 60 del siglo pasado. Esta ortoqueratología se hacía con lentes de contacto rígidos, polimetilmetacrilato, y lo que se hacía en este momento era buscar hacer un aplanamiento en la parte central de la córnea con el lente, y este aplanamiento que se utilizaba durante el día lograba hacer unos cambios en la curvatura corneal por la presión hidráulica mecánica que se ejercía sobre el epitelio corneal. Pero esta ortoqueratología tuvo un final no muy feliz, debido a que al colocar lentes con aplanamientos muy excesivos, el lente quedaba muy suelto y muy flojo, y al usarlos durante el día pues se posicionaba en posiciones no sobre el área de la pupila para hacer un manejo. Acá en Colombia, dos colegas muy queridos y muy conocidos comenzaron a hacer esta ortoqueratología en la clínica Barraquer: el doctor Hernando Henao, precursor, y el doctor Carlos Telles. Ellos trabajaron en este sistema mucho. En ese momento, en la década del 60, se creó una asociación internacional de ortoqueratología, tenía con sede en Chicago, auspiciada por Welly Jessen, y este tipo de queratología se hacía simplemente con el queratómetro, y el único medio de control importante que se tenía era el disco de Plácido, de manera que en los sitios donde se producía un aplanamiento en la parte central de la córnea, los anillos en el disco de Plácido aparecerían más separados, y en las zonas más curvas de la córnea pues los anillos estarían más unidos, que en este caso pues debería ser hacia la periferia de la córnea. Esta ortoqueratología de los 60 se dejó de hacer por los resultados de no lograr un aplanamiento correcto sobre el área de la pupila, y pasamos a una ortoqueratología moderna que tiene como importancia varios cambios interesantes. Primero, se comenzó a manejar diseños especiales para ortoqueratología, como ven ustedes acá en este lente, en el fluorograma, manejando una curva central de aplanamiento,
que es la que va a hacer la presión hidráulica sobre el epitelio corneal para cambiar la curvatura corneal. Luego con otra curva que se conoce como curva invertida, que tiene un radio de curvatura más curvo. Luego una tercera curva que se llama curva de alineamiento, y esta curva de alineamiento debe ir alineada en una forma más o menos paralela a la media periferia corneal. Y por último, una curva de apertura sobre el borde del lente. Hoy en día, a partir del año 2002, esta ortoqueratología con este diseño de lente especial de 4 curvas fue aprobada por la FDA en Estados Unidos, y a partir de ese momento entonces se comenzó a hacer una ortoqueratología diferente. ¿Por qué? Porque el paciente hoy duerme con el lente, no los usa durante el día, y el resultado y la evaluación todo se hace a través de la topografía corneal. Aquí vemos una topografía como resultado de esa ortoqueratología moderna, en la cual vemos, en el caso de ese paciente miope, como similar a la topografía que se obtiene cuando el paciente es operado de cirugía de miopía. Otro cambio importante, ¿cuál fue? Se comenzaron a utilizar materiales de alta permeabilidad, y el material aprobado para hacer esta ortoqueratología son lentes con DK de 100 para poder garantizar, mientras el paciente duerme en la noche, una mejor oxigenación corneal y no tener problemas de respuestas inflamatorias de la córnea como queratitis producidas por el uso del lente. Entonces cambiaron los conceptos, y lo que estamos pidiendo hoy en día es hacer este tipo de ortoqueratología que ha sido muy exitosa. Y para hacer control de miopía, la ortoqueratología está aproximadamente en un porcentaje de un 60% de uso en el mundo y de efectividad, a la par también con el uso de la atropina, específicamente al 0.01%. Son los dos métodos por excelencia para hacer control de miopía hoy en día. Entonces veamos las diferencias importantes. En esa ortoqueratología del 60, que se utilizó más o menos hasta los años 90 del siglo pasado, la única forma de hacer control era con una queratometría. Pero hoy en día, a partir del año 2000 más o menos a hoy, la ortoqueratología se hace en base a los datos y la información que nos da el topógrafo corneal, y la topografía corneal es la mejor forma de controlar cómo estamos alterando nosotros el radio de curvatura de esa córnea. Entonces, ese diseño de geometría inversa no es un diseño reciente. En el año 62 del siglo pasado, Jeson hizo la hipótesis del lente ideal, y él dijo que era necesario crear una superficie cóncava con una porción plana en el centro, que es la que nos va a reformar el tejido epitelial específicamente, y curva en la periferia, o sea, esta zona que vemos acá en verde, con un mayor espacio, y esa porción central actúa aplanando el ápice corneal. La porción intermedia es para centrar el lente. Entonces, tanto esta curva invertida como esta que se llama la curva de alineamiento y la curva del borde nos ayudan a centrar el lente para que el tratamiento se pueda hacer en una mejor forma durante el uso nocturno. A partir del año 2000, entonces, las personas que comenzaron a trabajar en estos nuevos diseños utilizaron este diseño de Jeson del año 62. En el año 62 no teníamos tornos control numérico para fabricar lentes, todo era un proceso manual, se dependía de la habilidad del operario para fabricar los lentes, eran tornos muy sencillos para hacer los lentes, entonces no había un control preciso de las mediciones de los lentes y de la precisión que tenemos hoy en día con los diseños que se fabrican. ¿Cuál es la ventaja de esa geometría inversa? Entonces, uno, se favorece el centraje del lente con ese diseño, hay un rápido aplanamiento corneal, hay una zona óptica amplia y hay muy buena retención durante el día cuando el paciente se quita ya sus lentes en la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace el lente? El lente se apoya específicamente en la parte central
sobre el epitelio corneal, pero no se hace una presión, digámoslo, mecánica de toque sobre el epitelio, sino que es una presión permitiendo película lagrimal entre el lente y la córnea. Al producir presión acá sobre la zona epitelial, lo que se hace es que estas células epiteliales comienzan a sentir presión y la única oportunidad que tienen para estar cómodas es migrar hacia la periferia donde está la curva invertida y comienzan a localizarse en este sitio. Se produce un adelgazamiento del epitelio corneal. ¿Cuál es la ventaja de la ortoqueratología con este diseño de geometría inversa? Que solamente vamos a alterar el epitelio de la córnea, no vamos a alterar las otras capas internas de la córnea, ni Bowman, Descemet, ni estroma, ni endotelio. Entonces es una bendición porque si el paciente deja de utilizar sus lentes, que los va a usar en la noche, rápidamente estas células epiteliales que migraron a este espacio y a este espacio nuevamente se reacomodan en el centro y el paciente pues nuevamente va a tener su defecto refractivo original sin que nos queden secuelas o consecuencias como por ejemplo leucomas o abrasiones o problemas internos en esa córnea. Entonces, a partir del año 2000 se dice que hay un renacimiento de la ortoqueratología con este diseño de geometría inversa, pero utilizando materiales rígidos, gas permeable de alto DK, y los indicados son los que nos tienen la posibilidad de tener DK alto. Miren acá en esta diapositiva cómo se ve también el efecto que ese diseño de ortoqueratología va a hacer sobre la córnea. Entonces colocamos el lente, el paciente duerme con el lente y si revisáramos el paciente al día siguiente en la mañana, en las primeras horas de nuestro consultorio, pues seguramente vamos a encontrar esta conformación del epitelio. Entonces la presión que se hizo acá hidráulica hace que las células se nos ubiquen en esta porción y se ha producido un aplanamiento de la córnea. ¿Cuánto debemos aplanar? Pues lo indicado de aplanamiento es el defecto miópico que el paciente tiene. Sin embargo, algunos autores consideran que se debe aplanar un poco más para lograr un factor de cierta recuperación que a veces la córnea o el tejido puede tener. Entonces la FDA aprobó en el año 2002 el primer lente para ortoqueratología, que es un sistema que se conoce como el lente Paragon CRT, y fue aprobado por FDA este diseño, que es producido por la firma Paragon, y ellos diseñaron un sistema como de inventario de lentes, una caja de pruebas grande, donde usted tiene la posibilidad de escoger el lente para su paciente en una mejor forma. Entonces, inicialmente, ¿de dónde partimos? De una topografía normal y un defecto refractivo determinado, por ejemplo, una miopía de -2, -250. El trabajo de esta primera ortoqueratología es simplemente sobre los valores de la esfera. Sin embargo, ya hay diseños especiales como el Dual Axis que nos permiten hacer manejo también de casos de astigmatismos con miopía. El efecto al colocar el lente de prueba debe ser cuando usted está haciendo las valoraciones en su paciente. Si usted ve más o menos un fluorograma como este, puede indicarle al paciente que duerma con sus lentes, que deben valorar muy bien. Miren la zona óptica de la zona de aplanamiento del lente o zona central. Es sobre el área pupilar. Miren la pupila y está cubierta específicamente muy bien por la zona de aplanamiento. Luego vemos este anillo como de fluoresceína. ¿Por qué razón? Porque en esta zona tenemos un radio de curvatura más curvo, aproximadamente 1 milímetro más curvo. Y luego que es alineado perfectamente según el factor de excentricidad que tenga esa córnea en la media periferia corneal y el espacio que nos va a determinar acá el borde del lente. Este sería el resultado del tratamiento de esta topografía. Vamos a pasar a esta topografía. Entonces vemos que se produjo un aplanamiento central. Aquí vemos la zona marcada específicamente del área pupilar y estaremos muy felices porque logramos hacer
aplanamiento específicamente en la parte central, y seguramente la respuesta del paciente va a ser una mejoría en su agudeza visual de una forma importante. Entonces, ¿qué es el lente ortoqueratológico? Este concepto es bien importante. Ustedes miren la topografía, digamos, lo inicial. Debemos entonces mirar los valores de la queratometría más plana, que es en este caso 4380. Sobre este 4380 es que usted va a calcular el valor de aplanamiento según la miopía que quiere corregir. Una vez que usted ha escogido el lente y logró este patrón de fluoresceína y esta forma o figura de tratamiento, vamos a obtener un resultado topográfico que es este. Entonces tenemos un aplanamiento en la parte central, aquí tenemos un encurvamiento que corresponde a la curva invertida, que es esta, y más o menos la diferencia que hay en dioptrías desde este encurvamiento a esta parte central nos va a permitir a nosotros hacer un buen resultado. Se ha encontrado en pacientes que se ha hecho este tipo de ortoqueratología que este factor de encurvamiento, de mayor curvatura aquí, en esta zona que corresponde a la curva invertida, permite un muy buen manejo para todo lo que estamos manejando hoy en control de miopía del desenfoque periférico. Y eso permite que los rayos de luz que entran a la córnea en la periferia no caigan detrás de la retina y produzca un aumento en la longitud axial del ojo. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque hacemos un control de miopía también cuando hacemos una buena adaptación de un lente de ortoqueratología y entonces no estamos produciendo incremento en la longitud axial por ese desenfoque periférico que se produce en la periferia. En el próximo seminario que vamos a tener en 3 semanas, vamos a hablar de cómo hacemos un mejor control de la miopía, las alternativas para el control de la miopía, y este concepto que les estoy dando en este momento va a ser más claro para ustedes. Este es el fluorograma ideal que usted tiene que tener con el sistema de ortoqueratología, ya sea que usted calcule los lentes como lo vamos a ver en un momento, o ya sea que utilice lentes de inventario como es el sistema de CRT. Aquí vemos específicamente más o menos una diapositiva que nos muestra a nosotros cómo son los radios de curvatura y las amplitudes más o menos promedio que se pueden utilizar en los lentes. Como mínimo, cuando usted coloque la curva base, que es la curva de tratamiento, la zona óptica mínimo debe tener un diámetro de 6 milímetros. Luego esa curva invertida, que aproximadamente puede ser 1 milímetro de amplitud, de ancho, es decir, 0,5 por este lado y 0,5 en el otro lado. Luego viene la curva de alineamiento, que es paralela a la media periferia corneal. Aquí en este ejemplo tenemos 2 curvas de alineamiento con 0,5 de amplitud ambas. Y por último tenemos la apertura del borde o la curva para permitir el ingreso de la película lagrimal a toda esta zona. Entonces, más o menos esas son las condiciones en cuanto a amplitudes que deben tener los lentes de ortoqueratología. ¿Cómo es un cálculo para un lente de ortoqueratología o qué debe calcular? Bueno, debe calcular una curva base, una curva invertida, lo que se conoce como esa curva de alineamiento, debe calcular el poder del lente, debe calcular el diámetro del lente, ¿sí? Y obviamente debe calcular también de esas curvas la zona óptica, la amplitud de esa curva, la amplitud de esta curva, la amplitud de la curva del borde, esta es la curva del borde, el poder y el diámetro del lente. Debe calcular la zona óptica, la amplitud de las curvas y el diámetro total del lente. Entonces hablemos cómo funcionan estas curvas. La curva de alineamiento, que es esta, que ustedes ven acá con presencia de fluoresceína, pero como es una curva que está alineada con la media periferia corneal, es como un paralelismo
con esa media periferia corneal, pero no se ve un toque profundo, ahí se ve detrás la presencia de película lagrimal porque hay fluoresceína. Entonces esa se conoce como curva de alineamiento, que usted la puede calcular mirando su topografía o haciendo el cálculo según el grado de excentricidad que tenga su córnea específicamente en esta zona. Es decir, con respecto al centro de la córnea, estarías aproximadamente más o menos a unos 4 milímetros para cada lado, acá y acá, para tener el dato de esa periferia. Entonces esa curva de alineamiento usted la va a identificar muy bien en su fluorograma, como esta curva. Que corresponde exactamente al apoyo del lente en la media periferia corneal. Luego tenemos la curva base. La curva base es muy importante, la curva de tratamiento, o sea, esta. Recuerden lo que les dije inicialmente, que esté cubriendo la zona del área pupilar y la sobrepase aproximadamente en 2 milímetros. Es decir, si la pupila tiene un diámetro promedio de 4 milímetros, esta zona de tratamiento debe ser siquiera un mínimo de 6 milímetros. Y esa curvatura está aquí específicamente en esta parte central. Esta es la curva base del lente de contacto. Y la curva inversa es la siguiente, que es el anillo de fluoresceína que usted ve aquí permanente. ¿Por qué se ve tan verde? Porque tiene un radio de curvatura más curvo que la curva base que usted colocó en el lente. Entonces veamos los sistemas de cálculo. Hay un cálculo que quiero que ustedes aprendan a hacer y se entusiasmen a comenzar a hacer ejercicios y cálculos de lentes de ortokeratología, que lo conocemos como un método profesional de cálculo, método que se utiliza también en el laboratorio para hacer los cálculos en las asesorías. Este método, que se llama método de radios, lo determinamos el método SG porque es un aporte específico de laboratorios queratos para ustedes. ¿Y qué debemos hacer? Calcular los radios de la curva posterior. ¿Y cuáles son los radios de la curva posterior? Curva base, curva invertida, curva de alineamiento y curva de apertura. Debemos calcular la amplitud de las curvas posteriores, qué tan anchas van a ser. Debemos calcular un diámetro y obviamente hay que poner un poder al lente para hacer el manejo de este tipo de casos. Definamos cómo son estas curvas. La curva base o curva de alineamiento central es la curva de tratamiento. Generalmente se utilizan zonas ópticas de 6 a 8 milímetros. La curva invertida es la que maneja un radio más curvo que la curva base. ¿Qué tanto más curvo? De 0.8 milímetros a 1.2 milímetros. Es la reserva lagrimal, es ese anillo periférico que estamos viendo. Muchos colegas utilizan y simplifican un poco este paso y siempre le ponen 1 milímetro más curvo para hacer los cálculos. Luego viene la curva de alineamiento, que es paralela a la media periferia corneal. ¿Según qué? Según el grado de excentricidad que tenga la córnea en esa zona. Y luego tenemos la curva de apertura, que es la curva del borde, que son los radios abiertos para facilitar el paso de las películas lagrimal. Adicionalmente, ¿qué hay que calcular? Pues la zona óptica de cada una de estas curvas, la amplitud de estas curvas, tanto de la curva invertida, alineamiento, apertura y un diámetro. El diámetro es la suma de ¿qué? De la zona óptica más los valores de estas amplitudes que se pusieron en el lente. Definamos un poquito más cómo es la curva base. La curva base usted la escoge de acuerdo a ¿qué? Al grado de aplanamiento que quiere o que va a buscar. Es la curva que va a hacer el cambio de la curvatura corneal. Se aplana sobre el valor de la queratometría más plana o de la topografía más plana y generalmente se debe aplanar un poco más del valor de la miopía. Por ejemplo, si usted tiene una miopía específicamente, por ejemplo, de 4 dioptrías, pues es conveniente que se sobrepase y generalmente el factor de Jessen que nos dice aplane más o menos 0,50 o 0,75 más, porque hay cierto factor de regresión
de la córnea a querer volver a su curvatura original. Entonces, como para garantizar que el tratamiento nos da un mejor resultado, pues utilice un valor sobrepasando la miopía que quiere corregir en 0,50 o 0,75. La zona óptica se debe hacer como mínimo 2 milímetros mayor que el diámetro de la pupila. El promedio de esta zona óptica es de 6 a 8 milímetros de diámetro. Luego tenemos la curva invertida. Esta curva en promedio más curva que la curva base entre 0,8 a 1,2 milímetros más curvo. Ideal 1 milímetro más curvo. ¿Qué sucede si ese radio de curvatura no es tan curvo? Entonces no se logra un muy buen espacio de ese anillo verde que vemos hacia la periferia, ¿sí? Algunos sugieren estandarizar un poco el sistema y trabajarlo con 1 milímetro más curvo. La amplitud de esta curva en ancho entre 0,7 a 1,2 milímetros, repartiendo al lado y lado. Si dijimos que 0,7 sería de un lado 0,35 y del otro lado 0,35. La curva de alineamiento es curva paralela a la media periferia corneal. Sobre el área, si tomamos la topografía completa y ustedes utilizan el sistema de ver las cuadrículas que nos da la topografía, recuerden que cada cuadrícula es 1 milímetro de área. Entonces, localícese sobre un área entre 7 a 9 milímetros por fuera del centro corneal. Y ahí usted más o menos va a tener el valor de la curva de alineamiento. ¿Por qué? Porque en esta curva de alineamiento debe ser paralela a la media periferia corneal. Si lo hablamos en otro sentido, es el grado de excentricidad de la córnea a la periferia, que puede expresarse en décimas de milímetro. Y obviamente la amplitud o el ancho está entre 0,7 a 1,2 milímetros de amplitud esa zona. Y la curva de apertura, que es la última curva, es la curva del borde, nos permite levantar el borde para facilitar el intercambio lagrimal con radios de 11 a 13 milímetros. La amplitud de estas curvas más o menos de 0,6 a 0,8 milímetros, 0,3 para un lado, 0,3 para el otro, en el caso de que estemos utilizando los 0,6 milímetros de amplitud. Y el diámetro total es la suma de todos estos valores, la zona óptica más los valores de las amplitudes de las curvas posteriores, de la curva invertida, de la curva de alineamiento y del borde. Se sugiere un diámetro menor al diámetro corneal de 1 a 1,5 milímetros cuando usted va a diseñar el diámetro final de su lente de contacto. La ortokeratología no se puede hacer con lentes con diámetros pequeños. Los diámetros promedios para hacer la ortokeratología son diámetros más o menos a partir de 10,5 milímetros, diámetro total, 10,5, 16, 18, 11 milímetros, dependiendo del tamaño de la córnea que usted vaya a manejar. El poder depende del grado de aplanamiento central, pero generalmente el poder de ese grado de aplanamiento central es el poder que usted quiere disminuir al paciente. Entonces recuerden muy bien, se debe disminuir sobrepasando un poquito más el valor de esa miopía en 0,50 o 0,75. Este es el fluorograma ideal. Entonces, resumamos un poquito todo lo que hemos hablado. Mire, tenemos una zona óptica con aproximadamente de 6 a 8 milímetros. Tenemos una curva invertida con un radio de curvatura aproximadamente 1 milímetro más curvo que el radio de la curva base, con una amplitud aproximadamente de 0,6 a 0,8 milímetros. Tenemos una curva de alineamiento paralela a la media periferia y tenemos la curva del borde. Ese sería el fluorograma ideal. Y esta sería la topografía o resultado final que obtenemos en los pacientes a los que se les hace la ortokeratología nocturna, que es la que se utiliza hoy en día. Aquí tenemos una caja de pruebas como una muestra para que ustedes vean cómo se puede trabajar. En Laboratorios Keratos diseñamos una caja de prueba con 28 lentes y
Con esta caja de pruebas usted puede comenzar a trabajar. Aquí tenemos el valor de la curva base en dioptrías y milímetros, el valor de la curva invertida, el valor de la alineada, el valor del radio de la apertura, las zonas ópticas y las amplitudes. Y sobre un lente de prueba usted puede trabajar muchísimo mejor, porque usted entonces puede modificar alguno de estas curvas según como usted lo quiera para un mejor desempeño. Vamos a hablar ahora del sistema Paragon CRT, que es la otra opción de los lentes de inventario. Tiene una ventaja muy grande, que al tener usted un inventario de lentes, fácilmente usted encuentra el lente para su paciente. Este es el sistema más utilizado en el mundo debido a que ellos fueron los que iniciaron el tratamiento y el sistema conocido como el Paragon CRT. ¿Cómo es el diseño CRT? Es lo mismo que vimos anteriormente. Es una curva base central que usted calcula, es una zona inversa de profundidad y es una zona aquí de alineamiento. Maneja tres curvas: curva base, curva invertida que lo maneja con altura sagital en micras, y una curva de alineamiento que lo maneja con el sistema de ángulos o de grados. Entonces, ¿qué se hace? Esa curva central hace una presión en el centro, el lente que usted escogió para su curva base. Se produce entonces una presión positiva en el centro, que es hidráulica, no es una presión directa sobre el tejido para haciendo roces sobre el epitelio. Aquí tenemos la curva invertida que se maneja por altura sagital, y aquí tenemos la curva de alineamiento que en este caso se maneja por el sistema de angulación en grados. Entonces usted solamente en este sistema CRT maneja tres parámetros, que son curva base, curva invertida y angulación para la curva, digámoslo así, de alineamiento en la periferia. Aquí vemos entonces un ejemplo. Todos estos casos son curva base 870. Este es el lente inicial que colocamos. Sagital en la curva invertida de 550 micras, un ángulo en la curva de la periferia de 33. Usted puede cambiar, y si necesita mayor profundidad, entonces tiene que poner una curva invertida más alta, con mayor cantidad de micras. Si usted necesita ver que está muy alta, tiene que bajarle y ponerle menos micras. Y lo mismo pasa con los ángulos, para si ponen ángulos más grandes o ángulos menores para el apoyo del lente en la periferia. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Miren, pusimos un lente con una curva base de 870, una zona inversa en altura sagital de 550 y una zona de alineamiento con una angulación de 33 grados. Manejamos tres conceptos, que es lo mismo que veíamos en el método matemático que vimos al principio. Entonces usted calcula esta zona. A mí me parece en este caso, y es una opinión personal, que el ángulo, la curvatura de la curva invertida está demasiado alta. Por eso entonces se ve más fluoresceína más cerca a la zona de la pupila. Aquí seguramente tendríamos que bajarle a este radio que está en 550, bajarlo a 525 para disminuir esto. ¿Sí? Entonces, esa profundidad de la zona inversa que se maneja por altura sagital es esta altura que vamos a tener desde acá hasta acá. Si usted pone esto más alto, ¿qué va a resultar? Pues va a entrar más fluoresceína y este anillo se va a ver mucho más amplio. Si usted lo baja o lo reduce, ¿qué va a suceder? El anillo se va a hacer más estrechito y no va a hacer la labor importante de esa curva invertida. El lente debe estar centrado sobre la pupila y que la zona de tratamiento sea mayor a 4 milímetros. Aquí vemos un ejemplo de una adaptación. Si quieren pueden anotarlo. Tenemos una keratometría de 43-25 a 170 y 44-50 el más curvo. La keratometría más plana es 45-25, o sea 780 en milímetros. El poder
valor de la esfera, en este caso es menos 4, entonces por eso ponemos como punto de inicio menos 4. ¿Qué quiere decir? Debo aplanar esta córnea para hacer un tratamiento sobre 43.25, debo aplanarla mínimo las 4 dioptrías. Entonces, si tenemos 43.25, ¿cuál sería la curva base en este caso? Pues aplanando las 4 dioptrías que decimos en forma teórica, pues la curva de ese paciente o curva base del lente debería ser 39.25, ¿sí? Adicionalmente, usted comienza a calcular entonces también las otras curvas, ¿sí? Miren lo que sucede si no estamos con la altura sagital correcta. Esta es la altura sagital correcta de la curva invertida, 500. Aquí tenemos 525, todavía ya se hizo mucho más alta, ya se dañó la zona de tratamiento y aquí definitivamente no estamos haciendo nada, porque puse una curva invertida con una altura sagital tan alta que dañó la zona de tratamiento. Entonces ven lo importante que es entender el fluorograma con los lentes que usted esté utilizando. O sea, usted puede utilizar este sistema o puede utilizar el sistema de cálculo. Muchos colegas que ya están trabajando en ortoqueratología calculan sus lentes y ya han avanzado tanto en su sistema que el cálculo que ellos hacen, el laboratorio les hace el lente con sus medidas, generalmente se hace un lente inicial de prueba y sobre ese lente trabajan, que eso es una de las ventajas que tenemos. El ángulo de la zona de alineamiento, que es este, que es el apoyo de la tercera curva, y va a terminar con el levantamiento del borde, ayuda a la centración y ayuda también a que la profundidad de esta altura sagital no se nos altere. Entonces también hay que tener la relación. Miren el apropiado para el levantamiento del lente, aquí lo vemos, que se ve muy bien. Aquí hay un ángulo excesivo, aquí hay un ángulo insuficiente, entonces hay que cambiar ese ángulo, o sea, la tercera curva que vamos a colocar. Veamos acá si quieren un ejemplo con un paciente. Entonces calculamos una curva en el lente derecho 890. Los lentes CRT todos vienen con poder más 0.50 y diámetro estándar en 10.5 milímetros. Entonces usted solamente va a cambiar este valor, o va a cambiar la angulación cuando vaya a trabajar con este sistema de lentes de inventario. Bueno, es más o menos lo que les quería mencionar en esta conferencia. Vamos a presentarle ahora, no sé si hay algunas preguntas, pero quiero presentarles primero un caso y al final damos apertura a unas preguntas. Entonces veamos este caso clínico que les quiero compartir. Miren esta topografía inicial. Esta es una paciente que tiene una miopía de menos 2.25. La topografía inicial, la más plana 44.65, la más curva 45.62, con una miopía de 2.50. Aquí tenemos el ojo derecho y aquí está el ojo izquierdo, muy parecido también, con medidas parecidas a las del ojo derecho, 44.24, 45.16, también 2.25. Aquí aquí vemos el ojo izquierdo mejor. Este topógrafo tiene una ventaja también, que nos da el factor de excentricidad a la periferia. Aquí, miren, les enseño el dato, aquí está. Excentricidad 0.44. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta parte el valor está siendo más plano en milímetros sobre la keratometría central en 0.44 milímetros de excentricidad. Usted pasa esa excentricidad de dioptrías y puede saber muy bien qué está pasando. Pero recuerden también una cosa importante. En la topografía con los colores y la escala normalizada usted puede saber también en qué está. Mira el resultado del tratamiento, es bellísimo. ¿Por qué? Miren el aplanamiento que se produjo en el ojo derecho. Y esto fue rapidísimo. En 2 semanas de uso de ortoqueratología, esta paciente estaba ya 20/20
con el tratamiento. Eso es una de las ventajas grandes de la ortoqueratología. Y miren cómo cambió esa topografía de ese paciente en la periferia y hace un anillo de mayor curvatura. Pero la zona pupilar está perfectamente manejada y cumplida. Y miremos acá los valores de esa queratometría, cómo se produjo un aplanamiento grande en la parte central de este caso. Aquí vemos el ojo izquierdo también, muy similar al ojo derecho. Aquí vemos mejor el ojo izquierdo y el aplanamiento que se logró tener en este paciente. Entonces, ahora sí podemos pasar a algunas preguntas, Sonia. Bueno, como ya nos dijo el doctor Sergio Mario, en este momento abrimos espacio a las preguntas. Quienes deseen realizar algunas pueden hacerlo a través del chat. De hecho, ya tenemos aquí dos del doctor Adrián Portillo. Él pregunta, ¿qué DK es recomendable para la ortoqueratología? Y la otra es, ¿debe existir algún tiempo de amoldeamiento del lente? Bueno, el DK que se debe utilizar para hacer ortoqueratología moderna es por encima de 100. Ese es el valor aprobado por FDA en los Estados Unidos. Yo generalmente hago los lentes con el diseño nuestro, cuando los hacemos para nuestros pacientes, utilizamos mucho lentes con DK mayores, el XO2 de Boston, que tiene un DK de 141, es el que más utilizamos para hacer este tipo de lentes. También se puede hacer con el lente XO, que tiene un DK de 100, manejando estos materiales que son acrilatos de fluorosilicona. También se pueden hacer, y también hemos hecho trabajos con el material Contamac Optimum de DK125 con los mismos resultados aceptables para el manejo. No se debe hacer ortoqueratología con lentes de DK más bajos o DK medios o DK bajos. La indicación es específicamente mayor DK. ¿Sí? No, deja tú sola. Ay, no, ¿para qué no? Bueno, aquí seguimos con las preguntas. La doctora Silvia Burgos, ella quiere saber hasta cuántas dioptrías se puede corregir. Bueno, muy buena pregunta. En este momento la aprobación en Estados Unidos es hasta 6 dioptrías, pero se están manejando casos muchísimo más altos con diseños que producen mayor aplanamiento. En Europa, específicamente en España e Inglaterra, hay un avance importantísimo en la ortoqueratología y manejan casos de miopías más o menos hasta valores de 10. Yo en mi experiencia he manejado casos más o menos con miopías las más altas sobre 7 dioptrías de miopía. Cuando ya son valores mayores a 10 dioptrías, pues ya creo que no es la indicación hacer ortoqueratología, porque el riesgo de un aplanamiento muy severo sobre la parte central de la córnea puede producirnos problemas a nivel del epitelio por como queratitis y posibles abrasiones a futuro, o en casos de mucho descuido del paciente, de úlceras corneales. Entonces es mejor ser prudentes un poco con el tipo de aplanamiento que se está haciendo. Vale la pena mencionar también que se ha avanzado mucho en manejar pacientes con astigmatismo y con diseños para hacer ortoqueratología con curvas bases tóricas, y hay un sistema de Paragon también reciente que se llama el Dual Axis, que nos permite hacer un manejo también de cierta corrección de cilindro. Bueno, la doctora Talía Chell, ella pregunta hasta qué rango de astigmatismo miópico se puede emplear la ortoqueratología. Pues la ortoqueratología más o menos nos permite, de la forma, digamos, de ortoqueratología básica, hacer una corrección de cilindro aproximadamente más o menos de unos 50 a 2 dioptrías. Pero depende mucho del valor de la esfera. A medida que la esfera es más alta, pues los efectos son mucho mejores en el tratamiento. Pero cuando el componente cilíndrico es más alto que la esfera, no es un caso apropiado para hacer ortoqueratología. Bueno, continuamos con las preguntas. El doctor Héctor Hugo
Páez, él quiere saber cuál ha sido su paciente de menor edad con TTO-OK y el paciente que más tiempo ha usado el sistema. El paciente más pequeño que yo le he hecho ortokeratología es de 6 años. A partir de los 6 años ya está más grande, tiene en este momento unos 10 años y con muy buenos resultados. ¿Qué es importante aquí? Que los padres nos apoyen cuando le explicamos qué es lo que vamos a hacer y que nos colaboren. Pero la mayor respuesta es cuando ellos se dan cuenta que el mejoramiento de la agudeza visual en los niños es bueno y que durante el día su agudeza visual está sobre 20/20, pues ellos siguen haciendo el tratamiento sin mayor inconveniente. Y los pacienticos aprenden a manejar sus lentes fácilmente también. Bueno, el doctor Elías Misael Montero, él dice que si se puede aplicar la ortoqueratología en astigmatismos altos y en presbicie. Si hay ortoqueratología para hacer esta, y hay ortoqueratología también para hacer hipermetropía, pero es un diseño distinto, son menos utilizados que la ortoqueratología para los miopes. Los resultados en los hipermétropes tienen un inconveniente y se los menciono, y es el factor de acomodación que puede tener el paciente. Entonces, cuando uno está valorando la agudeza visual, que es como el parámetro que nos permite saber si estamos haciendo un buen tratamiento o no, pues los pacientes a veces se acomodan y nos dan buena agudeza visual. Entonces no sabemos a veces si la respuesta es por un factor acomodativo o por un factor de cambio en la curvatura de la córnea. Ese podría ser un tema para otro seminario, cómo hacemos la ortoqueratología para hipermétropes y la ortoqueratología para astigmatismo. La ortoqueratología no se aplica para hacer manejo de presbicia. Continuando, el doctor Elki Mardila, él quiere saber qué duración tienen los lentes y el precio aproximado de cada lente. Bueno, esa información se la dan directamente llamando a Queratos al teléfono con información comercial, ¿no? Para los precios de los tratamientos. El doctor William Peña Herrera pregunta con respecto a la topografía, ¿es recomendable o más precisa la toma axial o las sagitales? De paso, ¿estos lentes se pueden retocar? Los lentes se pueden retocar, se puede alterar específicamente la curva hacia la periferia, haciéndola más plana, nada más. No se puede hacer más cambios, no se puede tocar la curva base, no se puede tocar la curva invertida. Para hacer modificaciones es mejor ordenar un nuevo lente. Por eso se ha estandarizado mucho el uso de los lentes de prueba para los pacientes, o trabajar con un lente de prueba inicial para ser más preciso en los cálculos. Tal vez un consejo que les doy, con la presentación que la tienen ahí, traten de hacer cálculos, y si tienen necesidad de alguna consulta, pues los podemos atender directamente en Laboratorios Queratos. Bueno, aquí tenemos bastantes preguntas, no sé si continuamos con ellas, doctor Sergio Mario. Pues, cumplamos con el horario, que es 1 hora, entonces yo creo que un par de preguntas más y damos por finalizado el seminario. Bueno, el doctor o doctora Nicole Márquez pregunta, ¿cuál es el tiempo mínimo de uso nocturno para que exista un remoldeamiento adecuado? Las horas de uso del paciente, aproximadamente de 6 a 8 horas de sueño es suficiente para hacer un remoldamiento con la ortoqueratología. Vale la pena mencionar una cosa: cuando usted vaya a hacer el control en su paciente, tiene que hacerlo a primera hora de la mañana, el día que se quitó los lentes, y usted debe revisar muy bien el estado de la córnea con lámpara de hendidura, debe hacer queratometría, y si puede hacer topografía corneal también sería ideal, y valorar muy bien la agudeza visual. No espere a atender al paciente en las horas de la tarde, ya muy tarde, porque durante el día, al no estar utilizando el lente, posiblemente el cambio puede alterar un poquitico, sobre todo en los primeros días de tratamiento de los pacientes con ortoqueratología.
Bueno, el doctor Elien Orozco, que saluda desde Mendoza, Argentina, él pregunta, ¿cuánto tiempo dura la agudeza visual 20/20 después de usar la ortoqueratología? Bueno, depende. Generalmente el paciente debe dormir todos los días con su lente. Sin embargo, hay córneas que se reforman muy rápido y el cambio, la reforma se mantiene, entonces puede ser intercalando, dormir un día con el lente y otro día sin el lente, pero eso ya lo determina usted eh, como profesional según los resultados de agudeza visual que tenga su paciente, ¿no? Pero lo normal es que duerma todos los días con su lente. Recuerde que si deja de utilizar los lentes por varios días, la córnea nuevamente va volviendo a su curvatura normal y se daña el tratamiento. ¿Sí? Bueno, ya cerrando aquí las preguntas, el doctor Adrián Portillo quiere saber si se puede instilar algún tratamiento de lubricantes sin conservadores para el paciente. Sí, siempre es importante la utilización de lubricantes como en cualquier lente de contacto y vale la pena mencionar que no lo dice, siempre cuando el paciente se coloque los lentes y se va a dormir debe ponerse lubricante, lágrimas artificiales especialmente, ojalá libres de preservantes, y lo mismo al levantarse en la mañana, antes de quitarse su lente debe aplicarse también lágrimas artificiales libres de preservantes para poder remover el lente de una mejor manera, que durante el sueño pues no se produce una producción lagrimal igual que durante el día, ¿no? Entonces se puede usar los lubricantes sin problema. Bueno, queremos agradecer a toda su participación en el curso de ortoqueratología. Les contamos que hemos abierto una cuenta en Instagram para que nos sigan. Nos encuentran como Lentes Queratos. También estamos en Facebook. Pueden seguirnos en Laboratorios Queratos. Los videos del curso estarán pronto disponibles para quien los desee. Entonces pueden esperar también para poderlos tener. Y estamos para servirlos. Nos pueden contactar al WhatsApp 313-831-5089 o al PBX 635-5150 y con gusto Milena los atenderá. Allí estamos para resolver cualquier inquietud también que tengan. Queremos dar las gracias a todos por su participación. Nos volveremos a encontrar el jueves 22 de octubre con otro curso que nos va a dar Sergio Mario, que se titula Alternativas en el control de la miopía. Una feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muy formales y muy queridos. Un abrazo.